La apertura del Foro América Libre estuvo a cargo de Mariana Gómez del Campo, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Desde el inicio denunció el peso de los regímenes dictatoriales y que aún oprimen a varios países de la región y destacó además la urgencia de defender los liderazgos democráticos. La directora de contenidos de NTN 24 y de este programa La Tarde habla a esta hora con ella sobre este desafío continental. Adelante, Idania. Mariana Gómez del Campo, presidenta de la ODCA, Organización Demócrata Cristiana, y quien ha tenido a su cargo la organización de este foro desde hace 3 años. Esta es la tercera edición. Y además yo he tenido el gusto inmenso de acompañarte. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, querida Idania. Es un placer, un privilegio que puedas estar aquí en mi país, nuevamente en México. Me encanta estar aquí y acompañarte, porque además he visto cómo se ha ido consolidando este foro y tu idea de que pueda haber un lugar para intercambiar sobre democracia y libertad. Absolutamente, el Foro América Libre es ese espacio, es ese referente en América Latina en el que todo aquel que cree en la libertad, que cree en la democracia, que cree en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del Estado de Derecho, de la institucionalidad, de la división de poderes, tiene aquí un espacio. No tienes que ser un partido político, no tienes que ser una organización. Aquí hay ciudadanos de a pie, que son demócratas, que creen en la ley, que respetan la ley también. Entonces todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha ido convirtiendo, como bien dices, Idania, ha ido evolucionando. Cada vez son más las organizaciones que creen en este proyecto. Por eso podemos llevar a cabo esta tercera edición en la Ciudad de México. Y si ustedes ven todas las organizaciones que aparecen aquí detrás de nosotras, que son coorganizadores de este gran encuentro, bueno, pues son espacios en donde la democracia y la libertad se han convertido en banderas fundamentales. Mariana, en esta oportunidad, ¿más de 25 países están participando? 30, Idania. Ya son 30 países los que llegaron hoy aquí a participar en el Foro América Libre. Además es maravilloso porque las interacciones que se tienen a través de las redes sociales son muy potentes. ¿Por qué? Porque hay países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, como Bolivia, que mucha de su gente no puede salir por diferentes razones. Entonces, por eso es tan valioso el que lo estemos proyectando a través de distintas plataformas para que todos los que quieran participar y conocer quiénes somos, qué hacemos dentro del Foro América Libre, puedan hacerlo. Entonces, es mucho más potente que lo que tú ves aquí. Tú aquí ves a los personajes, aquí ves activistas, periodistas, políticos, diplomáticos, que vienen a escuchar algunos y otros ya son parte de, y salen de aquí, Idania, enamorados y sobre todo con toda la disposición de defender la libertad. A veces uno no sabe la importancia de la libertad hasta que se ve coartada. Y libertad no nada más es el poder salir a la calle y tener seguridad. Libertad no nada más es poder levantar la voz. Libertad es tener la posibilidad de decidir en dónde estudiar o en dónde estudian tus hijos, de decidir qué comer, de decidir en dónde trabajar, de decidir a qué lugar puedes ir de noche. Y tú lo sabes, en las dictaduras no hay libertad. Ellos te dicen la libertad de votar por quien quieres, claro, al final. Y en las dictaduras ellos te dicen en dónde estudiar, porque ellos impulsan sus propias preparatorias, universidades, muchas de ellas patitos, y no es que la gran mayoría, para meterte temas ideológicos nada más. Ellos impulsan estos espacios para ello. Ellos te dicen qué comer, por ejemplo, en el caso de Venezuela, te dan tu cajita CLAP y te dicen esto es lo que te toca comer porque es lo que hay. Y pasa lo mismo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela. Por eso estamos aquí, evidenciando con todos aquellos demócratas de la región y del mundo el significado de la libertad. Porque, insisto, la libertad solo la valoras cuando se ve coartada. Te acostumbras, Idania, te acostumbras a ser una persona libre. Y cuando empiezas a tener problemas y a darte cuenta que, caray, es que no soy tan libre ya. No puedo escribir lo que me da la gana en las redes sociales, como lo que ocurrió en Cuba en el 11J.
todo aquel joven que escribió un mensaje en las redes sociales en contra, o ni siquiera en contra, levantando la voz porque exigían democracia, hoy están en calabozos, hoy están en cárceles. Y por eso es tan importante el tema también de los presos políticos, levantar la voz por los presos políticos. Hoy es un día muy especial. Hoy Biagio Pilieri cumple 400 días preso. 400 días preso, su familia no tiene contacto con él, sus abogados no tienen contacto con él. ¿Qué es eso? Y eso está pasando en Venezuela. Entonces tenemos que alzar la voz por todos aquellos que se quedaron sin voz y eran voces potentes, por eso están encarcelados. Y por eso traigo esta camiseta y cada vez que pueda yo levantar la voz por Biagio, lo voy a hacer. Sé que no es suficiente, pero es poner nuestro granito de arena con el tema tan sensible y para mí muy, muy sensible, el de los presos políticos, porque cuando empiezas a conocer la historia de las personas, yo he amadrinado a varios presos políticos. Algunas de ellas ya están en libertad, 2 ya están en libertad, otro de ellos ya está en libertad. Y de diferentes países, pero también tengo otros que no han alcanzado la libertad y que sigo levantando la voz. Te voy a enseñar mis playeras. Jesús Armas, venezolano, libertad para Jesús Armas. ¿Cuál es su delito? Híjole, haber participado, haber salido a votar en Venezuela en el último proceso electoral. Esto le incomodó tremendamente al régimen y hoy Jesús Armas está preso. Un joven lleno de sueños, truncados porque así lo decidió el régimen. Y te enseño también esta playera que estoy pidiendo libertad para Loreto y Donaida. Este es un matrimonio cubano, Loreto y Donaida. Quiero decirles que Donaida alcanzó la libertad hace unos meses porque liberaron a algunos presos políticos en Cuba, como para quedar bien y decir que estaban empezando a liberar presos políticos. Y lo que hizo Donaida fue levantar la voz por su marido, por su esposo, por la persona a la que ella ama, y por levantar la voz la volvieron a encarcelar. De verdad que es increíble. Y ella levantó la voz porque dice, yo no puedo estar tranquila porque mi marido está enfermo, va a morir en la cárcel, no me puedo quedar callada y no me voy a salir de Cuba. La encarcelaron. Y Dania, dime si no es una verdadera tragedia lo que pasa hoy en la región con los presos políticos. Y eso sí, ves a gobiernos como el mexicano, ¿no?, respaldando a dictadores como Maduro o como Ortega en Nicaragua, y bueno, y la lista es larga, o como al dictador también de Cuba. ¿Por qué, Mariana, es tan fácil hablar de derechos humanos, hablar de la libertad, hablar de derechos fundamentales, pero escogidos? Porque en gobiernos, pues como el de México, parece que los derechos humanos fueran selectivos. Es decir, le corresponden a un grupo, a otro no. Completamente, porque los derechos humanos para estos personajes que integran el Grupo de Puebla, porque este Grupo de Puebla es en donde se reúnen los que se dicen demócratas de izquierda en la región, ¿no? Y se reúnen para respaldar a personajes nefastos como Pedro Castillo de Perú, como Evo Morales de Bolivia, y la lista es larga, o como un Jorge Glass del Ecuador, porque para eso se reúnen. A mí me parece increíble que se digan demócratas, pero cuando pasa lo que ocurrió en Venezuela, que hubo elecciones, que gana la oposición con más del 70%, ahí ya se les acabó lo democráticos, ahí ya no dicen nada. ¿Me explico? Incluso se atreven a respaldar al dictador. Entonces ahí es cuando dices, no, pues la verdad es que estos personajes al final del día trabajan de acuerdo a ideologías. Les da exactamente lo mismo que Evo Morales sea un pederasta y que abuse de jovencitas. Y lo respaldan. Y salen con un mensaje único, y Dania, esto es verdaderamente cinismo. Pero fíjate que tú has dicho algo muy importante, Mariana. Salen con un mensaje único. ¿Por qué es más fácil que ellos se pongan de acuerdo que nosotros de este lado? Es la pregunta que todos nos hacemos. Es la pregunta que todos nos hacemos, y Dania, ellos se ponen de acuerdo,
saben perfectamente hasta qué palabras decir, cómo atacarnos, ¿no? ¿Qué tal los escuchas y dices, ay, esos neoliberales, esos fachos, y los escuchas decir barbaridad y media, y nosotros somos muy buenas personas, somos demócratas, somos cuidadosos, somos institucionales, y ahí es cuando de repente yo digo, y quiero que esto sea el Foro América Libre, un espacio también disruptivo, en donde nos atrevamos a decir muchas cosas que a lo mejor son políticamente incorrectas, pero ya no podemos quedarnos callados ante lo que está ocurriendo en el mundo, no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en México, que han destruido, por ejemplo, al Poder Judicial. Aquí han destruido al Poder Judicial, han destruido también parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Bueno, pues, ¿qué te digo? Se han apoderado de todas las posiciones, privilegiando 90% lealtad, 10% capacidad, y tienen el cinismo de salir y decirlo. Y por eso las cosas no van bien. Lo entiendo absolutamente. Nos hace falta un poco de disciplina y un poco de coordinación. Como señala, este es un buen espacio para ello. Además, te viste muy generosa. Nos falta no nada más disciplina y coordinación, nos falta ser empáticos, nos falta ponernos en los zapatos del de enfrente, que cuando lleguemos a ocupar posiciones de gobierno no nos olvidemos de levantar la voz por la libertad, no nos olvidemos de levantar la voz por los presos políticos, no nos olvidemos de hablar de democracia, y que si vemos que no hay democracia o que no se respetan los derechos humanos en otro país, lo digamos con fuerza. ¿Por qué con temor? ¿Por qué nos da miedo decir, por ejemplo, si eres de centro derecha o de derecha? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo a veces levantar la voz por ciertas causas? Hay que perder el miedo, hay que hacer cosas distintas, porque además yo estoy segura que de esta forma vamos a enamorar mucho más a los ciudadanos, y tenemos que abrirles los ojos de lo que está pasando. Y por eso es tan relevante el Foro América Libre, y yo sí deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia, y también que sea el lugar en el que podamos hablar de valores democráticos, el lugar en el que podamos también discutir y poner en la mesa lo que está pasando hoy con el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, y evidenciar a todos esos personajes nefastos que lo único que hacen es destruir a sus pueblos, y hacer todo lo necesario para mantenerlos en la pobreza absoluta, en la miseria. Hay que decirlo con todas sus letras, y Dania, sin temor. Pues sí, creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y decirlo cada vez que se pueda. Mariana, miras hacia atrás, esta es la tercera edición. Ya me has dicho varias veces, yo quiero que esto se convierta en ese espacio para hablar de libertad y de democracia. Ya van 3, y han sido 3 grandes ediciones de este foro. ¿Te ves en proyección más adelante, igual peleando por estos valores y ampliando la consolidación del foro? Por supuesto, y no nada más eso, yo quisiera que este Foro América Libre, pues no nada más se llevara a cabo en la Ciudad de México, quiero llevarlo a muchos rincones de América Latina y de Europa también. Este Foro América Libre tiene que ser ese espacio en el que podamos escucharnos entre todos y hablar también de temas tan importantes como la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, los narcopolíticos. Y también vámonos a la parte propositiva, inteligencia artificial, temas económicos. Está perfecto, porque tampoco podemos olvidarnos de la parte propositiva. Necesitamos ser impulsores de gobiernos humanistas, de políticas humanistas dentro de los gobiernos. Todo eso se tiene que trabajar, pero sí es muy, pero muy preocupante lo que está pasando en la región. El narcotráfico está devorando América Latina. ¿Y qué pasa? Que vemos a políticos totalmente vinculados con el crimen organizado. Yo he sido una de esas voces que le he pedido al gobierno de los Estados Unidos que evidencien la lista de narcopolíticos mexicanos, de todos aquellos que están involucrados con el crimen organizado, para que la sociedad lo sepa, porque sabemos que les han cancelado visas,
y que nos encantaría que nos dijeran por qué, que nos dieran más información, que fuesen evidenciados y que los mexicanos lo sepan, para que el día que haya procesos electorales razonen mucho más ese voto. Mariana, como siempre, un gusto tenerte en el programa, un gusto compartir contigo en este espacio, siempre se aprende y sobre todo, qué gusto saber que espacios como este crecen en el tiempo y que cada vez son más las voces que hablan de democracia y de libertad. Y sin miedo, Idania, con mucha fuerza, valentía, porque hay que resistir. Este es un movimiento de resistencia, ¿no? Esto no es una carrera rápida, esto es un maratón, hay que aguantar, pero algún día vamos a tener una América libre. Por eso es tan importante el nombre y también te quiero enseñar esta camiseta en donde estamos pidiendo que cierren los centros de tortura. Cada vez hay más centros de tortura en Venezuela y no podemos quedarnos callados. Los presos políticos hoy están en centros de tortura. ¿Sabes lo que eso significa para las familias? Entonces vale la pena que revisen qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Helicoide en Venezuela, para que sepan cómo tratan a los presos políticos. No merecen piedad dictadores como Nicolás Maduro, de verdad. A mí me sorprende que siga en la silla y es difícil que un dictador salga por las buenas. Como venezolana te voy a agradecer siempre, siempre, siempre tu pasión, tu lucha por los presos políticos de la región, pero los venezolanos sé que han ocupado mucho de tu tiempo. Gracias. Mucho, mucho y de verdad para mí ya es una causa, es una causa de vida y por eso estoy aquí en el Foro América Libre y por eso le dedicamos también mucho tiempo y por eso tratamos de consolidar a todas estas organizaciones que se siguen y se siguen sumando. Para mí son importantísimas. Lo sé, Mariana. Gracias, Idania. A ti. Todo mi cariño. A ti. Ya regresamos.